Pues bienvenidos de nuevo, como digo, a la lección 3 del curso de Antropología Terapéutica. La lección 3, como sabéis, lleva por título La naturaleza humana. En realidad, yo creo que ya es cuando empieza el curso a funcionar, el curso de Antropología Terapéutica. Las dos primeras lecciones fueron las dos de carácter introductorio, una de carácter más introductorio, la otra de un carácter un poquito donde nos introdujimos de alguna forma en los conceptos básicos de metafísica. Todo muy básico, porque verdaderamente es bastante complejo el tema de los conceptos de metafísica, también para nosotros, para los que nos dedicamos a la filosofía, ¿no? Yo voy a hacer un pequeñísimo resumen de todo lo visto hasta este momento, de 2 minutos, con el fin de poder contextualizar dónde estamos y dónde vamos a ir hoy. Porque la lección de hoy va a ser una lección muy intensa, donde os voy a dar las herramientas para poder ir tejiendo todo ese edificio de lo que significa el hombre. Por tanto, la clase de hoy es esencial para, como digo, poder seguir el curso de Antropología Terapéutica. Sabéis que la Antropología Terapéutica es un proyecto que lo único que pretende es, a través de un adecuado conocimiento del hombre y de sus estructuras dinámicas, a través de esa adecuación, comprobar que cuando todas las piezas del hombre son coherentemente ajustadas, entonces se produce la felicidad del hombre. Esto es, el hombre llega a su plena plenitud, a su plena potencialidad. La semana pasada vimos algunos de los conceptos básicos. Yo hoy me quería detener en algunos de ellos. Vimos el término esencia, vimos el término naturaleza y vimos los términos potencia y acto. Estos 4 términos, esta pareja de potencia y acto y esencia y naturaleza, la necesitaré hoy, bueno, pues para aclarar todo lo que vamos a ver. ¿Os acordáis que decíamos que el término esencia en filosofía, desde luego es una metafísica claramente aristotélica? Decíamos que el término esencia pone de relieve, digamos así, aquello que está determinado en cada ser. Cada ser tiene una determinación. Esto es, la esencia, de alguna forma, define al ser. Así pues, la esencia del río, en cuanto a su definición estática, sería justamente aquello que fluye y sirve para beber o para regar o para lo que sea. La esencia del lobo, en tanto animal, gregario, animal que vive en pequeñas manadas, ¿verdad?, es la que es. Y no puede ser otra esencia, porque si cambiamos la definición de las cosas, cambiamos también la esencia de las cosas. Se ve muy claro con el ejemplo de la silla. Una silla, su esencia, en un sentido de poca importancia, su esencia es solo y exclusivamente una, el uso que se le da, en este caso, el uso para sentarse. Lo de menos son los distintos accidentes, porque una silla puede tener 3 patas, puede tener 2, puede tener 1, puede tener 4, pero lo que está claro es que debe tener algo que sirva para sentarse, porque de lo contrario no sería una silla, sino sería otra cosa. Ese algo que hace que la silla sirva para sentarse es exactamente su esencia. Si yo esa superficie que sirve para sentarse la amplío mucho, esto es, si voy ampliando su accidente, entonces lo que puede ser que se convierta en una mesa. Y deja de ser entonces la esencia de silla para convertirse en la esencia de mesa. Porque la mesa sirve no para sentarse, sino para apoyarse, para comer, etcétera, etcétera. Estoy poniendo ejemplos que son baladís precisamente porque no tiene ninguna importancia, no me compromete ontológicamente a nada, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la esencia es aquello que define a la cosa. Aquello que define a la cosa en un sentido absolutamente estático, de tal modo que yo, a base de cambiar todos los accidentes de esa cosa, cambiaría su propia esencia. Luego, además, si a eso le añadimos la potencia y el acto, entonces nos damos cuenta que los seres, el binomio potencia y acto, pone de relieve que la esencia, en su esencia, tengo incluidas muchas potencialidades que solo se desarrollarán cuando se desarrollen, y en tal caso se convertirán entonces en actos. Actos que son perfectamente realizables.
Y así todos los seres tienen potencia y tienen acto. En el caso, por ejemplo, del hombre, tenemos una particularidad. Porque el caso del hombre, tal como lo vio ya Aristóteles, también Platón, pero sobre todo Aristóteles, pues el hombre es un ser que es absolutamente diferente en muchos ámbitos. Porque entonces definir la esencia del hombre es algo mucho más grande que buscar aquella definición estática. Pero también la potencia del hombre es una potencia mucho más compleja y mucho más grande. Así pues, cuando hablamos de naturaleza humana, nos estamos refiriendo a la esencia del hombre. Esto es, cuando pregunto qué es el hombre, en el fondo lo que estoy persiguiendo es buscar su esencia, dar una definición del hombre. El problema que tenemos en el hombre es que el hombre no se deja definir en muchos aspectos. Cuando trato de definir al hombre de un modo muy estático, entonces me di cuenta que no puedo captarlo, no puedo capturarlo, porque la definición del hombre está constantemente moviéndose, porque el hombre tiene naturaleza. Decíamos la semana pasada que esencia y naturaleza se identifican, y es verdad, en un sentido plenamente metafísico. Sin embargo, cuando nos acercamos al hombre, cuando nos acercamos a la antropología, tenemos muchos problemas, porque la esencia, entonces, ahora, es estática, como hemos dicho, y refiere a su definición, mientras que la naturaleza es altamente dinámica y está referido inmediatamente al obrar del hombre. Por tanto, como digo, ya tenemos aquí algunos de los problemas. Y esto es lo que vamos a intentar ver en esta lección de hoy. Para que sea más clarificador para vosotros, mirad un momentito el esquema que vamos a seguir. El esquema que seguiremos será este, lo estáis viendo en pantalla. Primero vamos a ver qué entendemos por naturaleza, lo primero de todo, que es lo que vamos a ver ahora, qué entendemos por naturaleza humana. Después vamos a ver, y dentro de la naturaleza humana veremos cuál es el origen de la naturaleza humana que ha dado una explicación, la explicación que ha dado la ciencia. Luego veremos la negación de la naturaleza humana, esto es, aquellas personas, filósofos en este caso, que han negado constantemente la naturaleza humana, que se remonta ya muy antiguo. Yo diría que se remonta a la sofística, pero sobre todo se remonta a John Locke, un filósofo empirista inglés. Y luego hablaremos de la naturalización de la naturaleza humana, que ya veremos lo que es. Y por último, terminaremos hablando del transhumanismo. Esto es, aquella corriente filosófica que ya se ha convertido en una corriente filosófica que afirma que la potencialidad del hombre es tan grande que no tiene naturaleza. El hombre no se deja cercar por ninguna naturaleza. El hombre es ciegamente libre y tan libre que puede hacer y hacerse constantemente. Mediante la técnica y la tecnología, la potencialidad del hombre alcanza cotas hasta ahora inimaginables. Y veremos un ejemplo del primer transhumano, del primer cyborg, y aprovecharé justamente para trabajar la segunda parte de esta lección, el caso del cyborg, de este, que por cierto es un artista español afincado en Inglaterra. Luego hablaremos de todo esto. Por tanto, sin más dilación, comenzamos con qué entendemos nosotros por naturaleza del hombre, por naturaleza humana. Ya os digo que, digamos, para mí es exactamente lo mismo. De hecho, utilizo como lo mismo naturaleza humana que naturaleza del hombre, porque para mí no tiene ninguna particularidad. Bien, pues empezamos sin más dilación, como digo. La persona humana forma parte, sin duda, de la especie Homo sapiens sapiens. Esto es un hecho científico, ahí está. Nosotros tenemos un cuerpo antiguo, un cuerpo heredado, que pertenece al género Homo y a la especie sapiens sapiens. Ya sabéis que en las definiciones científicas, sobre todo a partir del Linneo y otros, siempre cuando se le da una definición científica a un ser, en este caso a un ser humano, al ser animado, siempre se da con género y diferencia específica. El género sería Homo, que es aquello
género es aquello que es genérico y la diferencia específica sería sapiens sapiens. Esto es, nosotros somos un tipo de homo. En este caso somos homo sapiens sapiens. No preocuparos que todo esto lo veremos más adelante, un poquito más adelante cuando hablemos del origen de la naturaleza humana y la explicación que nos da la ciencia, la genética sobre todo. Bien, la persona humana, sin embargo, tiene algo más que naturaleza humana, porque cuando hablamos de persona humana nos estamos refiriendo a algo irrepetible, a una singularidad individual e irrepetible. Esto es verdad que el hombre es Homo sapiens sapiens, es verdad que tú eres Homo sapiens sapiens, y en tanto Homo sapiens sapiens estás dentro del género Homo con tu diferencia específica porque eres capaz de pensar, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, formas parte de la especie, formamos parte de la especie, pero de un modo absolutamente singular, que no se deja atrapar, porque somos exactamente irrepetibles. Esto es, un lobo, el lobo X, el lobo Y, el lobo Z, son todos lobos, participan todos de la especie de un modo absolutamente idéntico. Esto se ve mucho, por ejemplo, aquí en mi zona donde yo vivo ahora, en el Trentino, ¿verdad? En el Trentino Alto Adige, aquí a los osos se les pone un nombre que es un código, M, H, Z, etcétera. Precisamente para identificar ese oso concreto de esa especie, porque se hace muy difícil identificar los osos, toda vez que el oso no tiene conciencia de su especie. El oso es oso, sin más. La participación de la especie es una participación indiferenciada, no se diferencia absolutamente. Si queremos capturar al oso MHN52, tendría que ponerle un chip para identificarlo. La identificación, por tanto, es extra. Esto es, el oso no tiene ninguna conciencia de que participa de una especie. ¿Por qué? Porque la especie de los osos tiene una multitud de individuos que participan todos de la misma forma. Esto es, el oso, todos los osos, el MH, el MZ, el MH1200, todos los osos hibernan, todas las osas tienen osednos, atacan al hombre cuando se sienten amenazadas, comen del mismo modo, son solitarios, no gregarios, y viven donde viven. Y no lo pueden cambiar. Por eso digo que la especie oso es exactamente el modo particular de englobar todo el conjunto de los osos. ¿Y esto por qué lo digo? Esto que parece tan obvio, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque la especie nuestra, siendo verdad que participamos, siendo cierto que participamos todos de la especie, todos somos seres humanos, de hecho nos podemos definir como seres humanos porque participamos del género del DNA, participamos del código genético, etcétera, etcétera, pero todos nosotros, la maravilla del hombre, la maravilla de la persona humana es que participa de la especie de un modo absolutamente único. Atención, porque en casos muy extremos un hombre podría decidir, entre comillas, salirse de la especie y no participar de la especie humana. Atención, a través de un ejercicio radical de su propia libertad, el hombre puede inventarse y reinventarse y voluntariamente no participar en la especie humana. Es la única especie de la naturaleza que es capaz de hacer esto. Es la única especie que es capaz de dejar de ser lo que es, voluntariamente, pero dejar de ser lo que es. Esto es un poco el panorama que yo os planteo hoy. Es un panorama muy bonito. Vamos a ver exactamente qué es, por tanto, la naturaleza del hombre. Como digo, la naturaleza del hombre es algo que está constantemente moviéndose. Así pues, atención, el hombre tiene una esencia y solo es feliz cuando desarrolla su esencia. Los seres, todos son felices, digamos así, todos los seres son felices, felicidad en el sentido general, todos los seres, si cumplen el dictado de su esencia, entonces son esos seres. Un lobo que no
aúlla, o como se diga, no es un lobo. Será otra cosa, pero no un lobo. Un perro tiene que ladrar. Si el perro no ladra, deja de ser un perro. Sin embargo, en el hombre no solo hay esencia, no solo está el dictado de lo que marca la esencia, su propia naturaleza. No. Los hombres podemos, mediante el obrar, ser felices o ser desdichados. Porque la naturaleza en el hombre es absolutamente dinámica y queda referida a su obrar. Así, los seres humanos que obran bajo el dictado de su esencia alcanzan la felicidad. Los seres humanos que obran bajo el dictado de la ciega libertad, entonces se convierten en absolutamente desdichados y, por tanto, absolutamente libres en un sentido negativo. Tenemos, por tanto, una novedad radical. El actuar humano, el obrar humano, es lo que define al hombre. Pero acabamos de decir que el obrar humano es dinámico. Y aquí empezamos a tener un problema, porque ¿cómo podemos buscar la definición de lo que es el hombre en el obrar humano si el obrar humano no se deja capturar? Y aquí tenemos la maravilla de la indefinición del hombre. En sentido estricto, mis queridos alumnos, no podemos dar una definición total del hombre, porque el hombre no se deja capturar. Por tanto, podemos hacer tentativas de acercarnos a la naturaleza del hombre, pero la naturaleza del hombre es altamente dinámica porque busca su obrar y busca ser feliz en su obrar. Porque hemos dicho que la acción humana, la acción del hombre está regida altamente por la libertad. Por tanto, aquí ya tenemos algo muy importante. Los estoicos, por ejemplo, una corriente muy antigua de la Grecia clásica, ¿verdad?, decían que el hombre solo es feliz si hace exactamente lo que tiene que hacer, entendiendo lo que tiene que hacer por su esencia. El hombre está bajo el dominio de la naturaleza, el hombre está regido por leyes exactamente como las mismas de la naturaleza, y el hombre es feliz en tanto en cuanto cumple esas mismas leyes. De lo contrario, el hombre es infeliz. Tenemos, por tanto, que la esencia del hombre, si la hacemos identificar con su naturaleza, no se deja definir. Por eso, el concepto de individuo humano, de persona humana, es altamente indefinible. Pero no podemos hacer otra cosa. ¿O sí? ¿Qué podemos hacer? Pues la metafísica tiene conceptos muy rígidos. Atención ahora que voy a decir una cosa muy importante. La metafísica tiene conceptos muy rígidos que acabamos de verlo, ¿verdad? Esencia, naturaleza, potencia, acto, son todos conceptos muy fijos. Por tanto, si queremos acercarnos a hacer una antropología cabal de lo que eres tú y lo que soy yo, de lo que es el hombre, tengo que acercarme a lo que eres tú y lo que soy yo, porque no tengo dónde acercarme. No tengo una esencia de hombre universal para acercarme, no tengo un laboratorio donde está el hombre. El laboratorio es el mundo, la vida, donde están los hombres. Por tanto, necesitamos acercarnos a un método que ya no me sirve en la metafísica, no puede ser el método metafísico, porque el método metafísico, como digo, es un método para acercarme al hombre en un sentido radicalmente rígido. ¿Qué me queda, por tanto? Atención ahora a la maravilla, me queda el método fenomenológico. Esto es, el método fenomenológico de Karol Wojtyła sí da cuenta, me permite poder acercarme al hombre. ¿A través de qué? Atención, me permite el método fenomenológico acercarme al hombre, acercarme al todo hombre, al hombre que eres tú y que soy yo. Porque cuando yo pregunto qué es el oso, yo trato de responder a través de aspectos meramente generalistas, universales y científicos. Pero cuando yo me pregunto qué es el hombre, entonces inmediatamente me viene la pregunta, ¿quién soy yo? Y he cambiado completamente el discurso. Si os dais cuenta, la pregunta, ¿qué es el hombre? Inmediatamente esa pregunta se convierte en ¿quién soy yo? Porque cuando me pregunto
¿Qué es el hombre? Me estoy preguntando quién soy yo. ¿Quién? He pasado del qué al quién. He pasado de lo universal a lo singular. He pasado de la totalidad a la individualidad. Por tanto, la pregunta ¿qué es el hombre? La podía responder la metafísica, pero no puede responder a la pregunta ¿quién soy yo? La pregunta ¿quién soy yo? Solo la puede responder la fenomenología. ¿Cómo hace Boitigua esta maravilla? Atención, porque en su obra filosófica maravillosa, Persona y Acción, atención ahora, Boitigua parte de la pregunta ¿quién soy yo? Pero ¿cuál es su punto de partida para el descubrimiento de esa pregunta? La acción humana. Acción. A través de la acción, a través del acto humano, puedo llegar a la persona que eres tú y que soy yo. A la persona que eres tú y que soy yo, no a cualquier persona. Pero continuamente necesitamos el concepto de naturaleza humana. Atención, necesitamos el concepto de naturaleza humana. ¿Sabéis por qué? Porque el concepto de naturaleza humana me acerca a lo que es la persona en su generalidad. También tengo necesidad de saber qué es el hombre en un sentido general. Y sobre todo, ¿sabéis por qué necesito la esencia humana? Necesito la metafísica para que me dé una fundamentación de la ética. Esto es, nosotros podemos obrar bien y sabemos que es obrar bien porque todos los hombres que obran bien son felices y todos los hombres que obran mal son infelices. Por tanto, existe un obrar bueno y un obrar malo. Y eso precisamente porque contamos con una esencia común a todo el género humano. ¿Habéis entendido la dualidad? Por una parte nos acercamos al hombre con el prisma generalista de la metafísica, esto es, vemos al hombre en su plenitud, en lo que es la totalidad del género humano, y esto es necesario verlo para fundamentar la ética, para fundamentar los valores universales y para fomentar la universalidad de la moral. Porque si no, encallaríamos en una suerte de relativismo moral. Si cada hombre es absolutamente individual y no tiene fundamentación en sí mismo, entonces cada uno obra como le parezca y su obrar siempre será bueno. Y esto sabemos por la experiencia que no es así. Por tanto, el odio le hace daño a Luis, a Juan, a Pedro, a Antonio, a españoles, a italianos, a japoneses, a todo el género humano el odio le hace daño. Por tanto, el odio te hace desdichado. Esto es un dato que tengo ahí delante. No es que yo me estoy inventando nada. El odio hace daño porque el odio no te hace humano, o dicho de otra forma, el odio te hace menos humano. Porque la naturaleza humana, tu esencia, la esencia fija que te define, te lleva a obrar con actos que se descubrirán como actos buenos o actos malos. Boitigua dirá una cosa muy bonita. Los actos buenos nos hacen buenos y los actos malos nos hacen malos. No hay hombres buenos y malos. Hay actos buenos y malos. Atención a esto porque es muy importante. Hay actos malos, no hombres malos. Porque no se puede definir a nadie en sí mismo. Por tanto, atención con las etiquetas esenciales tipo Juan es un ladrón. Cuando yo defino Juan es un ladrón, estoy definiendo a Juan y no me es legítimo hacerlo, porque Juan no es ladrón. Juan obra con actos de ladrón. Digamos así que existe Juan comete robos. Esto es lo que en esencia deberíamos de definir, porque Juan comete robos no define a Juan. ¿Os dais cuenta? Juan no viene definido por ladrón, no hay una cualidad moral. Por tanto, atención, porque muchas veces en la Iglesia Católica confundimos esto. La Iglesia Católica siempre condena al pecado, no al pecador, decimos, ¿verdad? Como una especie de mantra. Y esto bien tiene su razón de ser en esto que estoy diciendo. Lo que hace malo a Juan es que comete actos de robo, porque Juan no es malo. ¿Sabéis por qué? Porque si Juan es un asesino, entonces no tiene posibilidad ninguna de regeneración. Sin embargo, Juan ha cometido un acto de asesinato terrible que lo ha hecho malo, pero Juan no es malo, digamos así en un contexto. Porque la naturaleza humana
atención ahora que encallo, voy un momentito a la teología. Si queremos un enlace donde está el pecado original, donde se ve el pecado original, justamente aquí es donde está el pecado original. En la naturaleza humana. La naturaleza humana está herida por el pecado. Atención, no está herida por el pecado. La naturaleza humana no está muerta. No está muerta, está herida. Esto es, existe una inclinación de todos los hombres al mal. Existe una inclinación a obrar mal, pero el hombre puede obrar el mal o puede no obrar el mal. Esto es muy importante, porque entonces no entendemos bien al hombre. No existe un hombre asesino, existe un hombre inclinado al mal y existe un hombre que ha cometido ese asesinato. Esto lo podemos extender a implicaciones ontogenéticas muy interesantes. Porque cuando yo digo que he tenido un hijo, por poner el ejemplo de la semana pasada, lo que estoy haciendo es definiendo al hijo. He tenido un hijo varón. ¿Existe una forma de actuar como hombre varón y una forma de actuar como hombre mujer? Sí. Cuando hablo de hombre, aquí me estoy refiriendo evidentemente a un concepto absolutamente metafísico, absolutamente filosófico. Por eso uso la palabra hombre. Podríamos también poner la palabra humanidad. ¿Existe una humanidad que obra como mujer y una humanidad que obra como varón? ¿O el actuar es ciego? Porque si el actuar es ciego, entonces estamos ante una corriente que niega la naturaleza humana. También podemos defenderlo. El existencialismo, de hecho, lo defiende. Pero existe, frente a esa corriente existencialista, existe la otra corriente naturalista, esencialista, que dice que el hombre tiene una esencia que no se ha dado a sí mismo. Que no se ha dado a sí mismo. Luego, si tiene una esencia que no se ha dado a sí mismo, será feliz en tanto en cuanto obedezca a su propia esencia, digamos así. Desde aquí las posiciones creacionistas se van acercando. Desde la teología católica podemos hacer ver que el hombre ha sido creado por Dios con una intencionalidad, con una finalidad y por tanto con una esencia. ¿O no? O podemos decir que el hombre es fruto de un azar y que por tanto tiene una mera libertad ciega. Por tanto, ha quedado más o menos claro esto. Vamos a pasar ahora al origen de la naturaleza humana, porque evidentemente hemos dicho que sí que tenemos una naturaleza humana. Una naturaleza humana. Podríamos decir una naturaleza natural humana. Esto es un cuerpo heredado. Tenemos un cuerpo heredado. Tenemos, por tanto, varias posiciones ante este origen de la naturaleza humana. Vamos ahora al punto 2, el origen de la naturaleza humana. ¿Cómo explicamos el origen de nuestra naturaleza? De esto que tenemos delante, de esto que nos hace comunes, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, tenemos un DNA, un ADN, ¿verdad? Y esto nos hace miembros de una especie. Tenemos tres posiciones, el creacionismo, el evolucionismo y el darwinismo. El creacionismo da una definición clara. La naturaleza humana la ha creado Dios en el momento en que un hombre y una mujer se unen en el amor, procrean un cuerpo que es mitad del padre, mitad de la madre, digamos así. Estoy simplificando mucho. Los códigos de ADN son mitad y mitad, digamos así, mitad de cromosomas, por decir, ¿no? Y luego el Dios infunde su alma a ese cuerpo procreado por los padres. Es una doctrina fácil, pero luego habría que hacer una cosa mucho más compleja, porque todo esto lo estoy simplificando para que se entienda. Luego tenemos el evolucionismo, que es la gran corriente que afirma que la naturaleza humana que tenemos hoy, que tenemos tú y yo, tenemos un cuerpo heredado. Tenemos, por tanto, unos primeros padres, digamos así. Tenemos una descendencia. Tenemos una ascendencia común, tenemos unos antepasados comunes y de esto habla nuestro cuerpo. Y luego tenemos el evolucionismo, el darwinismo, perdón. El darwinismo es una corriente evolucionista que afirma que el origen de una especie se da a través de dos mecanismos. A través de la modificación genética que se va produciendo a través de millones de años mediante la selección natural. Vamos a hacer un recorrido de la evolución a nivel general y luego veremos
por qué yo personalmente soy tan crítico con el darwinismo. Os daré mis razones de por qué yo soy crítico con el darwinismo, porque a mí me gusta mucho decir que yo soy evolucionista, no darwinista. Vamos a explicar brevemente la cuestión esta del evolucionismo a nivel general. La aparición de una nueva especie, generalmente, se logra a través del aislamiento. Esto es, una especie viaja a un lugar lejano para no sé qué cosa, para adaptarse, y para adaptarse a ese nuevo lugar queda aislada. Ese aislamiento produce a través de cientos de miles de años pequeñas adaptaciones, pequeñas adaptaciones que pasan al código genético a través de pequeñas mutaciones. Pequeñas mutaciones que van poquito a poco, a su vez, adaptándose al medio. El medio es capaz de ir cambiando la propia adaptación de esa especie. A través de las pequeñas mutaciones que se producen en miles de años y el contacto e interacción con el medio ambiente hacen que esa especie mute de tal forma, con la acumulación de miles de años, de millones de años en algunos casos, hace que mute de tal forma que ya no pueda reproducirse con los miembros de la especie que dejó. Llega un punto de tal modificación que ya no puede reproducirse con los miembros que dejó. Ha aparecido ya, pues, una nueva especie. Esa especie ahora ya solo se puede reproducir entre esa especie que quedó aislada. Sin embargo, lo que dice el darwinismo es eso, y además que una especie es capaz de generar otra especie y otros géneros a través de procesos de evoluciones muy largos. Esto es, la bacteria, después de la bacteria se hicieron los anfibios, después de los anfibios los peces, después de los peces, ese cuentecito que tenemos un poquito todos en la cabeza, que un anfibio, o sea, un pez saltó a la tierra y ahí hizo el anfibio, después del anfibio hizo no sé qué, después apareció un mamífero, después del mamífero. Esto es, a través de pequeñas complejidades vamos generando a lo que hasta ahora es el hombre. Esto es un poco el esquema que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Básicamente. El darwinismo es una cuestión de creencias. Atención, repito, el darwinismo es una teoría que se ha hecho una cosmovisión, esto es, que se ha hecho una ideología, y como se ha hecho una cosmovisión, es una mera cuestión de creencias. No hay evidencia científica. ¿Y sabéis por qué no hay evidencia científica? Porque necesito un laboratorio para verificar que hay evidencia científica. ¿Y cómo hago un laboratorio de miles de millones de trillones de años? Es imposible verificar esto. Ítem más, punto y aparte. Vamos a seguir y luego retomo ideas, porque estoy diciendo muchas cosas y me gusta llegar a la conclusión, porque quizás la conclusión arroja luz a todo este montón de ideas que estoy diciendo. Bien, por tanto, tenemos dentro del proceso de evolución de la naturaleza humana, tenemos dos procesos. El proceso de hominización y el proceso de humanización. Atención, el proceso de hominización es el proceso mediante el cual el hombre ha llegado en su cuerpo a ser lo que es. Esto es, el hombre tiene una forma, un cuerpo material que nos hace especie Homo sapiens. Esto es lo que llamamos el proceso de hominización, humanización. El proceso de humanización es el proceso mediante el cual el hombre adquiere cualidades puramente humanas. Cualidades puramente humanas. Atención, no hablamos de apariencia. El hombre alcanza apariencia humana y eso se llama proceso de hominización. El hombre alcanza cualidades humanas y eso se llama proceso de humanización. En realidad lo que estamos diciendo es que el proceso de humanización es el proceso mediante el cual llegamos a ser lo que somos. El proceso de humanización, esto es, el proceso que nos ha hecho lo que somos ahora, es muy largo en la historia, podéis entenderlo. Yo voy a hacer ahora un brevísimo resumen. Tenemos por una parte el Australopithecus, que apareció en la Tierra hace más o menos unos 4 millones de años. Uno de los vestigios más remotos que tenemos es el Australopithecus afarensis. Tenemos a Lassie, Lucy, ¿os acordáis de ella, de Lucy? Que la descubrieron hace unos años, porque estaban oyendo una canción de los Beatles que se llamaba precisamente Lucy y le pusieron Lucy solamente por eso. Ya sabéis que en la ciencia funciona todo mucho menos serio de lo que parece. Australopithecus, como digo, fue hace
4 millones de años. 4 millones de años, atención, pero ya era, de alguna forma iniciaba el bipedismo, de alguna forma. Luego aparece, cambiamos completamente de género y aparece el Homo habilis. ¿Veis? Ya hemos pasado de género. Hemos pasado del género Australopithecus, esto es del género Pithecanthropus, del mono, digamos así, para entendernos. Hemos pasado a un género un poquito más complejo. Hemos pasado al hombre, al Homo. Homo habilis vivió en la Tierra alrededor de hace 2,5 millones de años y se extinguió en torno a 1,5 millones de años hace. O sea que duró en la Tierra más o menos 1 millón de años. Homo habilis es género Homo y diferencia específica habilis. Se llama habilis porque era hábil con las manos. Ya había desarrollado el pulgar y con el pulgar podía hacer muchas cosas. Ya sabéis que el pulgar es un invento del hombre, vamos a decir así. Aparece, es una novedad total que se da en el hombre. Los chimpancés no tienen exactamente el pulgar como lo tenemos nosotros, ¿verdad? A pesar de que también ellos pueden hacer utensilios, ¿eh? También ellos son hábiles en algunos casos. Tenemos chimpancés, por ejemplo, que crean instrumentos, crean palitos, cogen una rama, la meten dentro de un hormiguero la rama y esperan unos segundos hasta que la rama se llena de hormigas, después se la echan a la boca como si fuera un chupachú y se comen todas las hormigas. Han desarrollado herramientas. Bueno, herramientas. Pero desde luego lo que no han desarrollado ni muchísimo menos es el pulgar como nosotros tenemos. Esto hace que nosotros seamos muy finos en el manejo de herramientas y la creación de las mismas. Bien, Homo habilis. Luego tenemos el Homo erectus. El Homo erectus es un poquito más actual. Es 1.600.000 años hasta 200.000. Este duró mucho en la Tierra. Se llama Homo erectus, podéis ya identificar rápido porque empieza a andar un poquito más erguido. Algunas teorías afirman que el Homo erectus empieza a andar precisamente porque tenía que ser un poquito más alto de los arbustos que tenía y empieza a meterse de lleno en, empieza a enderezar la espalda, digamos así. Todo esto desde una cosa muy sencillita. Luego aparece ya por fin el Homo sapiens. Ya estamos en el año 160.000. 160.000, parece que estamos diciendo que estamos hace 200 años. 160.000 años hace que el Homo sapiens aparece. ¿Por qué se llama Homo sapiens? Pues es un hombre que empieza de alguna forma ya a pensar. ¿Y a qué llamamos que empieza a pensar? Pues empieza a generar lo que llamamos el pensamiento simbólico. Esto es, empieza de alguna forma a hacer ver que esta cosa puede significar otra cosa. El Homo sapiens tiene como una especie de doble subespecie, ¿no? El neandertalis, el neandertalensis y el cromañón. Los dos convivieron durante mucho tiempo, pero se extinguieron. Mirad, hay cientos de teorías. Yo no puedo entrar en estas cosas porque además me parece que son exactamente esto, teorías. Y después del hombre neandertal y cromañón aparece la gran novedad que es el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. El hombre Homo sapiens sapiens, hoy sabemos ya que tiene un origen común en lo que se vino llamando hace unos años la Eva mitocondrial. Eva mitocondrial quiere decir que todos nosotros venimos de una mujer, curiosamente, una mujer que es el origen de la especie que tenemos hoy Homo sapiens sapiens. Por eso se llama Eva, porque para la teología judeocristiana la primera mujer de donde procedía todo era Eva. Pues ellos le llaman Eva mitocondrial porque han encontrado vestigios genéticos de que hubo un origen del que todos nosotros ahora descendemos. Y luego también han encontrado el Adán cromosómico, que es exactamente la versión del hombre en cuanto a origen común. Parece ser que ambos dos aparecieron en el sur, la zona de Kenia, Tanzania, es donde aparecieron los primeros vestigios de toda esta zona y luego se fueron difundiendo por el resto del mundo. Por tanto, todos los hombres tenemos un código genético. Esto gracias al proyecto Genoma Humano, el proyecto Genoma Humano que terminó hace unos años. Ya sabemos que todos nosotros tenemos un origen común. Ahora bien, decir que todos nosotros tenemos un origen común es perfectamente compatible con la fe católica. De hecho, la ciencia, en este sentido, lo que puede llegar a decir, estamos ahora ante datos, se vende
se vende, digamos así, se vende el darwinismo como datos absolutamente científicos, porque, repito, una cosa es ser evolucionista, y yo lo soy, o sea, yo creo que efectivamente hay datos, hay genética, hay estudios muy serios que avalan estas teorías de que tenemos un cuerpo, digamos, anterior, muy antiguo, y esto no hay más que apelar a la evidencia, pero de ahí a caer a aceptar el darwinismo hay un techo muy grande. Tenemos datos fósiles. Es cierto que tenemos datos fósiles que los paleontólogos han visto. También tenemos datos genéticos, que están los genetistas de las poblaciones que estudian los movimientos genéticos de las poblaciones. Esto es verdad. Digamos, está la gran teoría sintética de la evolución, que tiene alguna parte de verdad, pero yo me da un poquito de miedo decir que es una verdad científica. Cuidado con la teoría sintética de la evolución, porque es verdad que tiene algunas verdades científicas, pero también tiene mucho de ideología, en tanto que tiene mucho de cosmovisión. ¿Cómo se ha producido la evolución? Esta es la gran pregunta. Y para eso lo que hacemos es establecer hipótesis, no son evidencias. Tenemos que hay dos causas, la variabilidad de la herencia y el medio que selecciona. Esto parece que es verdad, pero yo tengo una duda muy razonable y conmigo muchísimos otros filósofos, y es, si toda la evolución obedece a un ritmo lento y pausado y continuo, ¿por qué el registro fósil lo desmiente? Esto es, de todos es conocido que afirman que la evolución obedece a un ritmo pausado, continuo y progresivo. Sin embargo, el registro fósil da cuenta de disrupciones discontinuas en los fósiles. No es que encontremos, porque yo os he dado ahora del Australopithecus al Homo habilis, al Homo erectus, no es que tengamos una cadena completamente progresiva, ¿no? De repente tenemos un salto y aparece un cráneo que no tiene nada que ver al cráneo que teníamos antes. Y por tanto, ¿por qué no tenemos? ¿Por qué el registro fósil, atención aquí, que yo solo voy a dejar preguntas, ¿por qué el registro fósil, en tanto referido a la naturaleza humana, no da cuenta de esta progresión gradual? Antes bien, da cuenta de disrupciones y cortes en el terreno evolutivo. ¿Por qué? Lo dejo ahí, porque a mí me cuadra con la novedad de la aparición del hombre, ¿eh? A mí me cuadra. De hecho, el Homo sapiens sapiens es absolutamente novedoso, porque crea cultura que los otros no habían creado. Los otros, Homo erectus, Homo habilis, creaban utensilios, creaban otras muchas cosas, pero no creaban cultura. La novedad del Homo sapiens sapiens es que crea cultura. Y creando cultura, ha creado un mundo nuevo, ha recreado un mundo nuevo. Esto es, como digo, perfectamente compatible con la teoría católica de la creación. Perfectamente compatible. Porque digamos así que Dios podía haber esperado. Yo hago una pregunta ahora. ¿Dios podía haber esperado la evolución del cuerpo humano? ¿Podía haber esperado hasta llegar al Homo sapiens sapiens, infundirle su espíritu y que a partir de ahí apareciera una persona como novedad total? ¿Puede ser compatible? Absolutamente es compatible. Pasar ahora al tercer punto, que son las críticas a la noción de naturaleza humana. Porque hasta ahora hemos hablado mucho de naturaleza humana. Atención, hemos hablado de naturaleza humana en un sentido altamente filosófico, esencia, naturaleza, y luego hemos pasado a hablar de la visión naturalista de la naturaleza humana. Esta que hemos dicho es la visión naturalista de la naturaleza humana. Esto es la explicación de la naturaleza humana y de su origen que da la ciencia. Pero también es cierto que hay un montón de teorías que han negado la naturaleza humana, han llegado a negar incluso la posibilidad de que exista naturaleza humana. Yo solamente voy a poner, porque el tiempo es oro. Estáis viendo ya en el grupo Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra, tenéis un recurso muy interesante que es justamente de todo lo que estamos hablando nosotros aquí ahora, ¿eh? Lo tenéis ahí, Evolucionismo y Fe Cristiana, de Mariano Artigas, o sea, una eminencia en este campo, ¿no? Ahí podéis echar un ojo a todo esto, la doctrina católica sobre la evolución, sobre la creación, evolucionación divina, en fin. Pasamos ya, como digo, a aquellos que han negado la naturaleza humana. Los que han negado la naturaleza humana, sin duda, el primero de ellos, el más evidente, el más eminente, es John Locke, un filósofo empirista, que llegó a decir que el hombre es una tabula rasa. Esto es, el hombre viene a la Tierra, viene al mundo completamente liso, como una tabla de cera, no hay nada en ella, como una pizarra sin escribir, digamos así. Por tanto, no hay esencia.
Hay una mera existencia, viene a decir un poquito veladamente John Locke. No lo define de esa forma, pero de alguna forma ya lo barrunta, ¿no? John Locke llega a decir que el hombre es una tabula rasa, esto es, no tiene nada escrito. A través de la experiencia, el hombre va recogiendo todos los datos que necesita para su propia vida y va configurando y conformando su propia vida, su propia esencia. Estamos ante el padre del empirismo, John Locke. El padre del empirismo, atención. Pero él de alguna forma ha abierto una puerta a aquellos que niegan la posibilidad de la naturaleza humana. El hombre nace en blanco y su propia experiencia va haciendo que escriba. Por tanto, es un proyecto, podríamos decir en una lectura casi heideggeriana, podemos decir que el hombre es un proyecto sin hacer. Luego, evidentemente, va a aparecer Heidegger, que gracias que ya lo vimos, Heidegger, el existencialista por excelencia, que va a decir que el hombre es mera existencia, no es esencia. Por tanto, el hombre no obedece a ningún diseño inteligente, digamos, no obedece a ningún diseño. El hombre está aquí arrojado al mundo y es mera existencia, no hay nada que le haga obrar de una determinada manera u otra. El hombre obra completamente libre, ciegamente libre. Atención, porque la libertad en el existencialismo es ciega. Y luego va a llegar Sartre. Jean-Paul Sartre va a decir exactamente esto mismo. El hombre no tiene, lo dice literalmente, el hombre no tiene una naturaleza, sino que es la mera libertad en potencia. El hombre es mera libertad. Pero atención, porque si el hombre es mera libertad, deja de ser hombre. Porque la mera libertad no es definición, no es esencial. La mera libertad, entendida como estar constantemente creando y recreándome, eso es una fábula. Una vez más, es una cosmovisión ideológica. Porque lo que vemos es que el hombre está constreñido constantemente a hacer muchas cosas que no quiere. Muchas, es más, yo diría que tantas, la mayoría de ellas no quiere, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo hace es feliz. Esto es, el ejercicio absolutamente ciego de la libertad no me da libertad, no me da felicidad. Si la acción humana queda determinada por el ejercicio arbitrario, azaroso de la libertad, entonces es otra cosa. Y luego tenemos ya por fin la gran pregunta, y termino que son las 8, la parte teórica. Tenemos la gran pregunta, ¿somos seres determinados o somos seres indeterminados? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Somos seres determinados? Determinados en un sentido más o menos positivo, esto es, ¿somos seres que venimos ya con una esencia y con una naturaleza o somos seres absolutamente indeterminados, que puedo hacer conmigo, con mi vida, lo que yo quiera? ¿Somos seres eternamente adolescentes, que estamos constantemente haciéndonos o no? ¿O traemos ya, cuando venimos, traemos cosas? Esto es un poco la pregunta que yo haría en este momento.